Data Factory se trata de un servicio de integración de datos basado en la nube, sí, que nos permite crear flujos de trabajo basado en datos, sí, pipeline de integración, donde a través de estos pipelines hacemos el ciclo de vida del dato, sí. ¿Cuál es el ciclo de vida del dato? Extraemos, transformamos y cargamos. Y como les digo, dentro de Data Factory, sí, podemos hacer todo este ciclo de vida del dato. Si no queremos transformar o vemos que nuestras transformaciones son muy a demanda, podemos utilizar otro servicio donde Data Factory invocaría esos servicios. Si yo quiero hacer transformaciones con un pool de Spark de Synapse, ¿sí? Llamo a algún notebook, lo integro con Data Factory. ¿Cuál es la ventaja de Data Factory? Que Data Factory no solamente es un servicio de ETL o de ingestas, ¿sí? También sirve para orquestar, digamos, como tipo Airflow, donde todo el flujo o lógica de ejecución nosotros la podemos controlar con el servicio de Data Factory. Nos ofrece una interfaz de usuario y podemos realizar soluciones de código con poco código, sí, low code. Como les digo, utilizamos una especie de cajitas, ¿sí? Vamos arrastrando y en un lienzo dar ese flujo, ese pipeline con sus diferentes actividades. Acá podemos ver los diferentes servicios que ofrece, ¿sí? Data Factory. Data Factory podemos ingestar, ¿sí? Hay más de 100 conectores nativos. Podemos hacer a través del control de flujos, digamos, ciertas lógicas, ¿sí? Como digamos que estamos programando y tenemos una estructura, un switch, un else, un if, ¿sí? Eso también lo podemos hacer, controlar el flujo a través de cajitas, por así decirlo. Luego está el tema de Dataflow. Dataflow es una actividad donde podemos hacer transformaciones, ¿sí? Igual con poco código. Por debajo, cuando invocamos un Dataflow, estaríamos invocando a un clúster de Spark, ¿sí? Entonces estaríamos haciendo procesamiento en paralelo, donde existe un nodo principal, ¿sí? Ese nodo principal invoca un cluster manager, ese cluster manager a su vez se comunica con los nodos worker y a través de ellos realizamos las transformaciones y devolvemos la lógica que nos solicitaron en el nodo principal. Otro servicio, ¿sí? O ventaja que nos brinda Azure es que podemos calendarizar las ejecuciones. Sí, digamos que ya yo tengo mi pipeline, sí, tengo mi lógica, hice todas mis pruebas, ahora necesito controlar cuándo se ejecuta. Sí, el cliente nos está pidiendo un reporte de ventas mensual y yo necesito que él se ejecute el último día de cada mes. Entonces podemos controlar esa ejecución a través de un trigger. Entonces hay trigger, digamos, calendarizados y hay trigger por eventos. También podemos hacer a través del Azure Monitor el controlar o validar las ejecuciones de nuestros pipelines. Sí, digamos que tenemos ya corriendo en producción algún pipeline y vemos que falló dentro del monitor, vemos el detalle, sí, nos podemos generar alertas. Digamos que cayó un proceso crítico para el negocio, necesitamos que nos alerte para relanzar o volver a ejecutar ese pipeline. ¿Cómo funciona? Como les digo, conecta, ¿sí? Conectar y recopilar, que es digamos que el principal, ¿sí? Data Factory es súper, súper chévere para hacer esa ingesta. También hacer la transformación, como comentaba con el Data Flow, y luego necesitamos publicar nuestros pipelines, toda la integración que estamos haciendo, toda esta lógica, necesitamos publicarla a través de un despliegue. Este despliegue podría ser a través del servicio de Azure DevOps, ¿sí? O integrar con un repositorio en GitHub. De esa manera ya tendríamos toda la lógica del despliegue. ¿Cómo funciona la parte de conectar y recopilar? El primer paso es la creación de un sistema de producción de información. Sí, tenemos que tener siempre una fuente, digamos una fuente externa, un servidor, un file server, donde nos dejan un archivito, una broad, buscamos digamos, ese directorio, nos conectamos a ese directorio y traemos a la nube. Eso principalmente es un caso de uso muy común. Igualmente bases de datos transaccionales que
llevamos toda la data hacia el data lake y luego hacemos algún tipo de transformaciones, join, desnormalización de la data para luego hacer algún tipo de modelado, tipo data warehouse, un modelado estrella, copo de nieve. Ya conociendo toda la teoría, ahora sí vamos a hacer la parte práctica, lo interesante de este servicio. ¿Qué hice yo previamente? Creé grupos de recursos. ¿Qué son grupos de recursos? Los grupos de recursos son los contenedores que van a tener todos los servicios que yo voy a ir aprovisionando. ¿Sí? Entonces yo podría crear otro grupo de recursos de esta manera, ¿sí? Por nomenclatura, lo ideal es que empiece con RG de Resource Group, ¿sí? Y luego ser bastante, digamos, explícito. Sí, tener una explicación con el título que nos diga para qué sirve ese grupo de recursos o qué servicios tiene contenido. En este caso podríamos poner webinar, sí, de Bootcamp Institute, por así decirlo. Empezamos haciendo reconocimiento del área de trabajo, de abajo hacia arriba. Comenzamos con el Learning Center, donde podemos encontrar inicios rápidos. Vamos y le hacemos clic acá, nos va a llevar a la documentación oficial de Microsoft, que es súper importante tener en claro cómo funciona. Todo eso prerequisito que necesitamos lo encontramos en la documentación. Temas de tutoriales, videos, tienen su propio canal de YouTube. Si vamos a videos, podríamos encontrar implementaciones de casos de uso súper chéveres que podríamos hacer. Además de ello, tenemos una galería de templates, ¿sí? Ya preestablecidos, digamos que tenemos una plantilla o tenemos un caso de uso de, no sé, un cliente crediticio. Entonces buscamos dentro de la galería a ver si hay algún caso de uso parecido. Y si no, podríamos adecuar ya algo que esté predefinido. Por ejemplo, aquí me dice, despliega un copy data desde un HDFS, ¿sí? Un Hadoop File System hacia un Azure Data Lake. Entonces, digamos que puede ser una migración on-premise que nos pide acá. ¿Sí? Nos crea directamente el copy data. Necesitaríamos crear los linked services, esas conexiones hacia nuestro HDFS y traerlo hacia un repositorio. Entonces, vean que fácilmente ya podríamos ir generando ese flujo. Luego de ello tenemos la parte de administración, súper importante, donde creamos los servicios vinculados, ¿sí? El Integration Runtime que les comentaba. Cuando creamos el servicio, ya trae el Integration Runtime Auto Resolve, que es el que hace conexión con los servicios de Azure, pero igualmente podemos desplegar otro tipo de Integration Runtime. El de conectarse a on-premise sería esta configuración. ¿Sí? Entonces también tenemos el Integration Services y nuevo al mercado que está saliendo, podemos conectar a Airflow.